acababa de escribir "Con cariño, mamá" en la tarjeta de cumpleaños de Alejandra cuando llegó el correo. El asunto destellaba alegre, celebrando a Alejandra en Pinos Silenciosos. Mi dedo dudó sobre la pantalla, ya imaginando un almuerzo junto al lago o un tranquilo paseo en canoa, como en los viejos tiempos. Pero al leer la invitación digital, un frío se coló en mi pecho. El evento estaba programado para el fin de semana en la cabaña familiar Pinos Silenciosos, en las afueras de Valle de Bravo. Había nombres listados, colegas instructores de yoga, 1 o 2 amigos que recordaba de los años universitarios de Alejandra. Mi nombre ausente. Al principio pensé que era un error, un descuido tecnológico. Así que llamé. Fue Esteban quien contestó. Su voz, como siempre, tenía esa cortesía plana y ensayada. Amalia, dijo. Ni mamá. Ni siquiera señora Torres. Le expliqué que recibí la invitación, pero mi nombre no estaba. Hubo una pausa seguida de una risita entrecortada. Ah, sí. Bueno, es más bien un fin de semana selecto. Clientes y colegas, ¿sabes? No es realmente tu ambiente. No hablé de inmediato. No es mi ambiente, repetí suavemente. Networking, consultores de bienestar, ese tipo de cosas, añadió rápido. Queremos que sea bueno armónico. Armónico, le agradecí y colgué. El silencio en mi sala se volvió tan denso que podía escuchar el zumbido del calentador a través del suelo. En la pared opuesta, junto a la estufa de leña, colgaban fotos de paseos en canoa. Alejandra a los 10, salpicándome con su remo. Mi difunto esposo Javier, sosteniendo una trucha recién pescada junto al muelle. Y yo, 20 años más joven, martillando tejas en el tejado de la cabaña. No es mi ambiente. Me levanté y crucé la habitación, apoyando la palma contra la pared de pino que yo misma lijé hace años. El aire olía ligeramente a cedro y manzanas secas. Pensé en los títulos de propiedad guardados en el estudio, los documentos del fideicomiso que Javier y yo registramos bajo mi apellido de soltera, las llaves que aún colgaban junto a mi puerta, la idea ridícula de que alguien pudiera organizar una fiesta en esa cabaña sin mí. La tarjeta de cumpleaños quedó sin terminar en la mesa con la pluma destapada a su lado. El trayecto a Pinos Silenciosos tomó menos de 2 horas, serpenteando por caminos que se habían grabado en mi memoria tras décadas de veranos y otoños. No le dije a nadie que iba. No necesitaba permiso. Las llaves seguían colgadas de un llavero de alce de peltre que Javier talló un invierno y aún giraban en la cerradura sin resistencia. Al entrar, supe que algo había cambiado. El olor me golpeó primero eucalipto fuerte en lugar de pino y humo de chimenea. Un difusor de vainilla palpitaba en la consola del pasillo. Las paredes parecían más vacías. El marco torcido del mapa del lago había desaparecido. También el cuadro al óleo del padre de Javier con la canoa de abedul. Caminé despacio como una extraña en el vestíbulo de un hotel que se parecía a un recuerdo. Mis colchas estaban dobladas y reemplazadas por mantas beige clínicas y sosas. La foto familiar, junto a la chimenea, que antes estaba centrada en la repisa, había sido cambiada por un lienzo genérico de niebla montañosa. En el estudio encontré el cajón donde guardaba mis diarios de pesca. Seguían ahí, pero debajo había un folleto brillante y moderno. En la portada, un logo estilizado de un pino y el nombre Retiro Pinos Silenciosos. Subtítulo: Reserva tu fin de semana inolvidable. Curado por E.M. Salazar. Salazar, el apellido de soltera de la madre de Esteban. Me senté en el escritorio y abrí el libro de visitas. Hojeé páginas llenas de nombres de décadas campistas, amigos, compañeros de trabajo de Javier, compañeros de Alejandra de la secundaria. Y entonces lo vi. Una página de hace 10 años, donde Emiliano había dibujado un sol sonriente
sobre las palabras «El mejor pescado te quiero a huevo borrado», el lápiz aún débil bajo una capa difuminada de goma. Mi propio nombre, también en los márgenes, tachado con trazos deliberados. Toqué el fantasma del grafito con la yema del dedo. Incluso eso estaba siendo eliminado ahora. Me levanté lentamente y miré alrededor. Esteban no solo había redecorado, había reescrito. Tomé el folleto, lo doblé 2 veces y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. Esa noche, mucho después de que el fuego en la estufa se apagó, me senté en mi escritorio con una taza de manzanilla tibia y una pila de archivos que no tocaba en años. La carpeta que buscaba tenía una esquina roída por ratones y un leve olor a aceite de cedro. Estaba etiquetada con la letra clara de Javier Fideicomiso Montes, propiedad de la cabaña. Montes, mi apellido de soltera. Pasé los dedos por la etiqueta, sintiendo un suave nudo en el pecho. Casi podía escuchar la voz grave y segura de mi padre repitiendo el mismo consejo que me dio al pasarme la escritura. Siempre mantén la tierra en fideicomiso, Amalia, no en tu apellido de casada. Las familias cambian, pero la tierra necesita una mano firme. Esteban nunca preguntó. Neither did Alejandra. Asumieron como tantos que el tiempo disolvía la propiedad, que yo era vieja y estaba fuera de la jugada. Extendí los papeles sobre el escritorio, escritura original, formación del fideicomiso, firmas notariadas. Cada pago de impuestos estaba documentado y fechado. Nunca falté a uno. Y no le había dicho a nadie, ni siquiera mal a las chicas, que la cabaña nunca fue parte de la herencia durante el proceso de sucesión de Javier. Era casi el amanecer, cuando guardé todo de nuevo, me puse las botas y me dirigí al registro del condado. La oficina no había cambiado. Seguía oliendo a polvo y tóner. Una joven empleada con lentes lavanda tecleó después de que le pasé la dirección. Asintió. ¿Sigue registrado bajo el fideicomiso Montes? ¿Es usted? Soy yo, dije suavemente. Ni un solo traspaso. Nadie siquiera presentó nada. Le agradecí y regresé al coche, sosteniendo la confirmación impresa con ambas manos. Todo este tiempo, con la marca de Esteban, sus folletos al nivel de Airbnb, los nombres borrados y los gestos vacíos estaban fanfarroneando. La cabaña era mía, todavía. Me senté tras el volante y miré el parabrisas cubierto de escarcha. La verdad nunca se había movido. Solo estaba enterrada bajo silencio y suposiciones. No había prestado mucha atención a la cuenta de Wi-Fi en meses, pero nunca la cancelé. Seguía a mi nombre Red Pino 602 y siempre guardé el inicio de sesión en mi viejo calendario de jardinería. Esteban debió asumir que estaba desconectada. Ese fue su error. Esa noche inicié sesión en el sistema de seguridad inteligente de la cabaña. Había instalado cámaras de movimiento exteriores y un panel interior en la sala principal. Estaban sincronizadas con el mismo correo que usaba para el termostato. Nunca cambió el administrador. Había docenas de clips ordenados por fecha. Hice clic en uno de la semana pasada. Ahí estaba Esteban en mi sala frente a la chimenea de piedra que Javier construyó ladrillo por ladrillo. Su voz era ligera, casi ensayada. Aquí es donde hacemos el círculo de apertura, dijo al grupo detrás de él. Conté 6 personas, todas con chalecos de lana en tonos tierra. La cabaña ha estado en mi familia por décadas, continuó. Mi abuelo era un verdadero hombre de campo. Pausé el video. Javier ni siquiera conoció a Esteban. Mi abuelo construyó las vigas de ese tejado con sus propias manos. Grabó cada tablón de cedro con sus iniciales bajo el barniz. La cabaña no era solo un edificio, era un recuerdo vivo. Un hilo sagrado de sudor y historias transmitido por sangre. Reanudé el clip. Una mujer sosteniendo una taza de cerámica con logo pasó bajo el arco entre la cocina y el comedor y tomó una foto.
Suspiró suavemente. La artesanía aquí es increíble. Esteban sonrió. Realmente intentamos honrar las raíces aquí. ¡Honrar! Me recosté en la silla y sentí algo entre náuseas y rabia en el pecho. Los invitados le creyeron. Creyeron cada palabra pulida. Estaba vendiendo mi historia familiar como una experiencia curada mientras me decía que no pertenecía. Vi 2 clips más en silencio. La instructora de meditación, el chef de brunch vegano, un hombre con un portapapeles filmando testimonios en el muelle. Cada video añadía peso a lo que ya sabía y a lo que ahora estaba lista para desmantelar. Tardó 3 días en devolverme los mensajes. Alejandra llamó a media tarde, su voz suave pero cortante, como si hablara desde un itinerario. Casi no contesté. «Hola, mamá», empezó con un tono envuelto en calma profesional. «Perdón por la demora. Hemos estado cerrando ideas de expansión para Pinos Silenciosos. Estamos escalando el negocio, así que todo va rápido». Me quedé callada. Ella llenó el silencio con más frases ensayadas. «Sabemos que las cosas han sido un poco confusas, pero realmente queremos que esto funcione para todos. Esteban y yo hablamos y estaríamos encantados de dejarte usar la cabaña un fin de semana en septiembre, solo entre semana, claro, cuando el calendario esté libre». Dejé que sus palabras flotaran en el aire. ¿Dejarme? No valía la pena decir lo que sentía. Todavía no. Le agradecí simplemente y terminé la llamada. Después me senté en la mesa de la cocina por un buen rato. Luego me levanté, abrí el gabinete bajo la panera y saqué el archivo acordeón donde guardaba lo que importaba. Lo dispuse todo con cuidado. La escritura original firmada en 1976. El certificado del Fideicomiso Montes, registrado en 1983. Cada recibo de impuestos desde la muerte de Javier. Una carta notariada de 1989 confirmando que Javier y yo acordamos poner la propiedad solo bajo mi apellido de soltera para preservar la propiedad lineal ininterrumpida. Nadie lo había cuestionado. Nadie siquiera lo notó. Hasta ahora. Escaneé cada página y compilé un solo archivo digital. Luego abrí mi correo y escribí la dirección de un hombre con quien no hablaba en años, Renato Vargas, uno de los amigos más antiguos de Javier, exabogado de sucesiones, aún agudo, aún íntegro. Una vez nos ayudó a salvar la finca de un vecino de una ejecución hipotecaria. Sabía que recordaría. En el asunto escribí: «Asunto reservado Repinos Silenciosos». Adjunté los documentos y presioné enviar. Si Esteban quería jugar al dueño, pronto descubriría que la verdadera propiedad no se trata de marcas, se trata de papeles. De verdad. Y yo tenía ambas. Esperé hasta que Esteban publicó desde un brunch de networking a 2 pueblos de distancia. Esa mañana manejé sin decir nada, estacionándome bajo la sombra de los pinos que alguna vez sostuvieron nuestro columpio de cuerda. El lago estaba quieto. El aire cargado de un rociador cítrico no tenía rastro del humo de leña que solía llevar. Entré con la misma llave de latón que abría esa puerta desde finales de los 70. La cerradura no había cambiado, aunque todo lo demás sí. La sala principal estaba pulida hasta una esterilidad opaca. Manojos de salvia en frascos de vidrio alineaban la repisa etiquetados como rituales de conexión. Pasé sin detenerme. En el estudio abrí el cajón donde guardaba mapas de senderos y flores prensadas de las caminatas de Alejandra de niña. El contenido ahora era más frío. Encima yacía un guión titulado «Narrativa de bienvenida a Pinos Silenciosos». El nombre de Esteban estaba impreso al final con notas como «Sonríe cálidamente aquí» y pausa para risas. Pasé la página. Debajo un formulario de transferencia de propiedad sin firmar, sin testigos, sin notario, solo el nombre de Esteban escrito donde debería estar el mío. En el fondo del cajón, una pila de hojas de facturas en blanco. Leí los encabezados: anfitrión de retiro, cuota de evento,
paquete extra de leña. No era solo un proyecto paralelo, era un negocio construido enteramente sobre una mentira. Lo metí todo en un sobre de Manila, lo sellé y lo guardé en mi bolsa. Luego saqué otro sobre de mi bolsillo etiquetado con tinta negra, aviso de propiedad, cese de uso público, pendiente de verificación. Dentro había una carta formal de la oficina de Renato, citando el fideicomiso Montes, el registro de tierras del condado y una advertencia de revisión legal si continuaban las operaciones no autorizadas. Lo coloqué junto a la cafetera donde los invitados tomarían sus tés de hierbas y agua con limón, que lo leyeran, que se preguntaran. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Esta vez no con enojo, con finalidad. La verdad ya no esperaba. Estaba publicada impresa y entregada silenciosamente. La llamada llegó justo después del atardecer. Estaba en la cocina, enjuagando arándanos, cuando la pantalla se iluminó con el nombre de Esteban. Contesté no por cortesía, sino por estar lista. «Entraste sin permiso», gritó antes de que dijera hola. «No puedes aparecer y dejar amenazas así. Ni siquiera sabes lo que estás haciendo legalmente». Me sequé las manos con una servilleta. Acerqué el teléfono a mi oído y dije con calma: «Te sugiero que hagas las paces con tu abogado. O mejor aún, con el mío. El nombre de Renato está en la carta». Se quedó callado por un momento. Luego la línea se cortó. Silencié el teléfono, lo puse boca abajo en la encimera y me serví un vaso de agua. Esperaba su pánico. Lo recibí con gusto. Su voz estaba llena de la urgencia de alguien cuya ilusión acaba de romperse. No pasó mucho antes de que Alejandra llamara. Su voz era más suave, pero cargada de un temblor que no venía del enojo. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó como si hubiera encendido un cerillo en un campo seco. «Esteban está fuera de sí. Cree que quieres arruinarnos». No dije nada. Ella suspiró. «Solo queríamos hacer algo con el lugar, darle nueva vida, algo significativo». «A la gente le encanta, mamá. Entonces, ¿por qué?», dije suavemente. Borraron todo lo que lo hacía ser lo que era. Hubo silencio. Podía escuchar su respiración, al otro lado medida e incierta. No estaba llorando, estaba pensando. Tal vez por primera vez en meses. O tal vez solo calculando como hace Esteban, cuando un trato empieza a escapársele de las manos. «Nunca quisimos herirte», susurró finalmente. No respondí. No porque no le creyera, sino porque creer ya no era el problema. Esto no se trataba de sentimientos, se trataba de verdad, y de elecciones, y de nombres borrados con lápiz como si no importaran. Terminé la llamada, dejé el teléfono a un lado y doblé la servilleta en su lugar. La luz de la cocina parpadeó levemente cuando el refrigerador se encendió. Afuera, el cielo ya se había vuelto tinta azul. La cabaña volvió a sentirse como ella misma ese fin de semana, sin rociador cítrico, sin bocinas zumbando tonos de spa, solo humo de pino saliendo por la chimenea y el crepitar constante de la leña que Javier cortó hace mucho. Clara trajo a Emiliano el viernes por la tarde y no hicimos un itinerario. No lo necesitábamos. Emiliano corrió directo al muelle gritando que había visto una tortuga. Lo seguí con una caja de aparejos pequeña y un par de cañas que no habían tocado el agua en mucho tiempo. El lago brillaba quieto y expectante. Más tarde le enseñé cómo poner un cebo sin titubear. «Se trata de respeto», dije guiando sus pequeñas manos. «No solo de lo que tomas, sino de cómo lo pides». Asintió solemnemente, como solo un niño de 7 años puede cuando siente que algo es importante, pero aún no sabe por qué. Después de la cena, se adentró en el cobertizo detrás de la cabaña y salió sosteniendo una caja de madera polvorienta con letras desvaídas, herramientas del abuelo. «¿Para qué es esto?», preguntó quitando una telaraña. Me arrodillé a su lado,
Abrí la tapa lentamente. Dentro, perfectamente ordenados, estaban los destornilladores de Javier Pegamento para madera, una bolsa de tela con cinceles tallados a mano. Sonreí. Para arreglar lo que importa, dije. No preguntó más. Solo miró. Esa noche, después de que se fueron a dormir, me senté en el mismo escritorio donde alguna vez estuvieron los guiones falsos de Esteban. Abrí mis archivos y revisé el fideicomiso Montes. Quité el nombre de Alejandra. Luego añadí una condición. Tras mi fallecimiento, la cabaña pasaría a Emiliano Torres. No para vender, no para rentar, para cuidarla usada, solo por la familia protegida de manos que la vieran como ganancia. Imprimí la enmienda, la firmé y la guardé en la carpeta a prueba de fuego. A la mañana siguiente, Emiliano preguntó si podía quedarse con la caja de aparejos. Dije que sí. La sostuvo como si fuera de oro. La cabaña siempre supo elegir a sus guardianes, solo que no había escuchado lo suficiente pronto, pero ahora sí lo haría, y dejaría atrás algo que no podía borrarse con un lápiz. El cerrajero llegó temprano justo después del amanecer. Renato había arreglado todo con una eficiencia silenciosa hasta la autorización para el cambio de hardware. Me quedé en el porche mientras quitaban los cerrojos antiguos uno por uno y los ponían en una bolsa de plástico. Las nuevas cerraduras encajaron con una finalidad que se asentó en mi pecho como un respiro tras un largo nado. Cuando el hombre se fue, me quedé allí un poco más girando la nueva llave en mi palma. Era idéntica a la anterior, en forma pero no en peso. Esta se sentía como una elección, no como un recuerdo. Esa tarde llegó una carta de la oficina del tasador del condado. Retiro Pinos Silenciosos S.A. de CB había sido señalado para revisión. La licencia comercial de Esteban fue suspendida pendiente de investigación por uso no autorizado de la propiedad y tergiversación de la propiedad. No sonreí, no exactamente, pero mis hombros se relajaron. Esa noche mi teléfono vibró una vez solo, una con un mensaje de Alejandra. Si sigues con esto, no esperes que volvamos a visitar. Sin saludo, sin despedida, solo esa frase, fría, frágil y llena de una advertencia que ya no tenía poder para hacer. Miré la pantalla por un largo rato. Antes de responder, no envié palabras. Envié una foto. Emiliano y yo en el muelle. Él sostiene la caja de aparejos como un cofre del tesoro. El lago detrás de nosotros está intacto, tranquilo, sin pancartas, sin extraños, sin facturas junto a la cafetera. Solo familia, solo paz. Presioné enviar y dejé el teléfono sin esperar. No lloré. Ya había llorado lo suficiente de maneras invisibles por años. Lo que quedaba era claridad como una habitación finalmente ventilada tras demasiadas puertas cerradas. Tal vez había perdido a mi hija, o tal vez simplemente dejé de permitir que me reescribiera fuera de mi propia historia. Me levanté de la silla, fui al escritorio y puse la llave extra en un sobre con el nombre de Emiliano. No para ahora, pero algún día. La luz del porche se encendió automáticamente cuando el último rayo de luz se deslizó detrás de los árboles. Planté el abedul justo después de la primera helada, cuando la tierra estaba lo bastante suave para trabajar, pero lo bastante firme para sostener. Se alzaba a unos pasos del porche, en el mismo lugar donde mi abuelo plantó su último árbol, el año que cumplí 10. Siempre decía que los abedules recuerdan cosas. Se doblan, pero no se quiebran. Las raíces se asentaron fácilmente en el suelo. Aplané la tierra con guantes, luego retrocedí y admiré el tronco blanco y delgado captando la luz temprana. Parecía frágil, pero yo sabía que no lo era. Con una navaja pequeña, tallé mis iniciales en la corteza. Justo debajo, tallé las de Emiliano. Él estaba a mi lado, observando en silencio, como si entendiera que no era solo un árbol,
sino una promesa. ¿Viviré aquí algún día? Preguntó sin mirarme, sino a las ondas en el lago. ¿Solo si lo amas? Dije, no por lo que vale. Asintió, luego extendió la mano y tocó el tallado. Dentro la cabaña estaba silenciosa otra vez, pero no vacía. El silencio ya no resonaba, respiraba. No había más extraños registrándose. Sin paquetes de bienestar, sin horarios laminados, sin tazas marcadas, con eslóganes vacíos. Solo el zumbido del calentador, el aroma del humo de leña y el lento tic-tac del reloj sobre la chimenea. Alejandra no contestó su llamada de cumpleaños este año. Dejé un mensaje de todos modos. Esteban intentó abrir algo nuevo en la ciudad, retiros urbanos o tal vez saunas de coworking. No pregunté. No necesitaba hacerlo. Aún me despierto antes del amanecer. Sigo preparando café con la misma tetera abollada. Sigo abriendo las ventanas 10 minutos cada mañana, incluso cuando hace frío, solo para dejar que la madera antigua respire. Y cada mañana, justo antes del primer sorbo, salgo al porche, miro el lago, miro el abedul, y susurro suave y constante como el viento entre los pinos, aquí sigo.